Bendiciones tengan todos mis amados hermanos en el Señor. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos permite el Señor despertar victorioso, con vida, con salud. En esta mañana vamos a estar dando inicio a la antorcha encendida en el ministerio correspondiente a este día. Lo vamos a estar haciendo meditando palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para lo cual vamos a estar leyendo de su palabra una porción en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a estar leyendo del versículo 27. Leo palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Te adoramos, Padre, glorificamos tu nombre, dándote gracias en esta hora por esta preciosa palabra en la cual nos permite estar meditando, pidiéndote, Padre mío, que usted a través de tu Espíritu Santo se manifieste, nos traiga la revelación de ella, nos des a nosotros entendimiento y sabiduría que vengan de tu presencia, para así comprender lo que el Espíritu cada día trata con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, orando en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amado, alabo, glorifico el nombre del Señor. No me canso de darle gracias a ese Dios eterno, glorioso y maravilloso. Vemos acá un acontecimiento, hermano, uno de los tantos que ocurrieron o pasó en aquel momento cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre la faz de la tierra, llevando libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Vemos cómo el Señor se glorificaba. Y aquí, en este pasaje que hemos podido leer, vemos cómo el Señor se manifestó a aquellos dos hombres que estaban con una necesidad, pero esperanzados en que en el Maestro, en aquel que pudieron ellos tener la certeza que ahí estaba la esperanza, la solución a aquello que lo estaba agobiando. Vemos nosotros un tema aquí, hermano, que algunas veces cae como en controversias en la iglesia, donde dice el Señor Jesucristo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Quiero enfocarme un poco en esto, conforme a la fe de cada uno de nosotros, porque algunas veces, hermano, algunos dicen tener fe de una manera, otros de otra, y es creíble, porque ¿qué es la fe? Si nos vamos al diccionario, dice que la fe confiesa un buen concepto que se tiene de alguien o de algo.
bien sea médico, bien sea un medicamento, bien sea una institución gubernamental y X. Es una creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice, de quien lo maneja. Siempre afianzados en la palabra del Señor, porque bíblicamente conocemos lo que nos dice allá Hebreo capítulo 11. Es la certeza de aquello que nosotros esperamos. Es la creencia de que lo vamos a recibir aun cuando no lo hayamos visto. Algunos dicen que su fe es simplemente creer en la oración. Otros creemos que la fe en nosotros puede ser que yo voy a ir a un médico, le oro al Señor y Él, a través de aquel médico, va a hacer la obra. Lo va a llevar al conocimiento para dar con el mal que me aqueja. Y que aquel medicamento que me voy a tomar en el nombre del Señor va a hacer el efecto en mí. Esto es fe y es válido porque el Señor dice: conforme sea vuestra fe, así será hecho. Entonces son temas que en aquel momento vemos que aquellos hombres llegaron y el Señor les tocó los ojos. Pero también hay otros actos de fe que el Señor nos deja claramente para entender que la fe se manifiesta de diferente manera en nosotros. Porque ¿qué es la fe? ¿Cómo nosotros activamos? Porque cuando Él dice, conforme sea vuestra fe, Él no dijo la fe que yo te estoy dando o la fe que tú pones. No, conforme sea vuestra fe. La fe es un poder que lo podemos activar y actúa conforme a la palabra de Dios, ya sea que vayamos al médico, vayamos a la autoridad o X circunstancia que se esté presentando, pero siempre afianzados en la palabra del Señor. Porque vemos que acá el Señor tocó los ojos de aquel hombre, pero allá, cuando se levantó aquel viento que iba a ir con los discípulos en aquella barca que nos dice allá en el Evangelio de Lucas 8:25, dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde ponemos nosotros la fe? Que no la activamos, porque ese es el poder que debemos activar a través de la palabra del Señor. Y vemos que el Señor despertó y reprendió los vientos y los mares cesaron, las olas y los vientos. La fe es un poder, amados hermanos, que podemos activar en nosotros mismos, afianzados en la palabra de Dios. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? O sea, no la estaban activando. Vemos otro acontecimiento de fe cuando se le presentaron aquellos 10 leprosos a Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Entonces vemos que fue por la palabra, diferente a aquellos 2 ciegos que Él muy bien pudo darles la palabra, pero Él les tocó y ellos creyeron. Y a estos hombres les pasó como a aquel centurión
¿verdad? Que tenía aquel criado que estaba paralítico, gravemente atormentado, dice la palabra, y el Señor le dijo: conforme creíste, será hecho. Le dijo Jesús al centurión allá en el Evangelio según San Mateo 8, del 5 al 13, cuando se presentó aquel centurión y el Señor le dijo que iba a ir, y él le dijo no, que no era necesario que fuera, solamente la palabra. Esta es la fe del hermano, que tiene esa fe que solo en la oración, no necesito ir a un médico, solamente la oración. Entonces, pero hay otro que necesita ver la acción activada, la fe activada a través de un medicamento que me voy a tomar en el nombre del Señor, porque antes de tomarlo lo hacemos nosotros en el nombre del Señor orándole. Entonces son algunos mecanismos que deja el Señor mostrando, porque fíjese que la palabra del Señor dice que en el libro de Apocalipsis que en medio de la calle de la ciudad, ya en el capítulo 22, dice que al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, y sus hojas eran medicinales para sanar a las naciones. Entonces vemos que sí, por eso dijo: conforme sea vuestra fe. Entonces no podemos nosotros cuestionar el método de fe de aquel hermano o compararlo, el método de fe de mi hermano con el método de fe mío, porque son circunstancias muy distintas. Vemos nosotros que allá en Segunda de Reyes nos dan, Señor, una enseñanza en Ezequías, cuando aquel hombre le mandó Jehová Dios al profeta Isaías a decirle que estaba enfermo e iba a morir. Y cuando aquel hombre le oró a Jehová Dios, vemos que mandó al profeta que fuera. Y ahí vemos una enseñanza que le dijo que tomara una masa de higo y se lo pusiera sobre aquella llaga que le estaba quejando, y él sanó. Entonces vemos nosotros todos estos mecanismos, amados hermanos, porque el apóstol Pablo nos da a nosotros una enseñanza en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14 del 1 al 3, y dice que algunos que debemos de recibir al débil en la fe, porque algunos creemos, ¿verdad?, que se puede comer de esto o aquello. Entonces dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque unos creen que se ha de comer de todo, otro que es débil comer solamente legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha creído según la acción que usted haya hecho, que yo haya hecho. Dios lo cree, que usted está activando el poder de la fe a través de eso. Es la palabra que el Señor nos enseña. Vemos en otra ocasión otro acto de una fe muy distinta a lo que es de la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo untó barro en los ojos, sanando a un ciego de nacimiento. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 6 y 7, dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y untó con el lodo en los ojos de los ciegos. Y les dijo que fuera y se lavara en el estanque de Siloé. Fue y se lavó y regresó mirando. Entonces esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, que es conforme a la fe de cada uno de nosotros, así va a ser hecho. Porque lo importante es que nosotros
implementemos la fe basados en la palabra del Señor, basados y creyendo que es Dios que va a hacer esa obra, porque para esto dejó Dios la ciencia, para esto dejó Dios el conocimiento, para esto dejó al médico, al abogado, porque quizás yo diga, no, ciertamente, yo solamente con que me oren yo me sano. Sí, esto es bueno, pero no voy a decir que el hermano que va al médico, se toma la medicina, no está afianzado en la fe. Sí lo está. Porque hay otras maneras que entonces, si a mí se me presenta un problema, entonces yo no voy al médico, pero se me presenta un problema, voy a un abogado, voy a X persona. Entonces, ¿estoy debilitándome en la fe? De ninguna manera, hermano, sino que la fe es un implemento de confianza en Dios, que a través de lo que Dios me ilumine y ponga el sentir en mi corazón, conforme a lo que yo he creído, así va a ser hecho, sabiendo que es Dios quien está obrando en todo, por encima de todo. Esto es la fe. Entonces, no menospreciemos ni juzguemos los unos a los otros. Solamente afiancémonos en la fe y la confianza en el Señor. Paz a vosotros.